El neoclásico, estrategias urbanas y nuevos modelos teóricos. El neoclasicismo se desarrolla desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, coincidiendo en líneas generales con la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. El barroco y el rococó son fuertemente criticados y reemplazados por un estilo basado en el redescubrimiento de la antigüedad clásica. Su lenguaje formal se opone a la funcionalidad y al excesivo decorativismo del barroco. Con el deseo de recuperar las huellas del pasado, se pusieron en marcha expediciones para conocer las obras antiguas en sus lugares de origen, la que en 1749 emprendió desde Francia el arquitecto Jacques-Germain Soufflot. Dio lugar a la publicación en 1754 de las Observaciones sobre las antigüedades de las ciudades clásicas, una referencia imprescindible para la formación de los artistas neoclásicos franceses. En Inglaterra, la Society of Dilettanti subvencionó campañas arqueológicas para conocer las ruinas griegas y romanas. Las ciudades europeas en el periodo neoclásico se oponían a las grandes y exuberantes edificaciones barrocas. A mediados del siglo XVIII se proyectan muchos tipos de edificios adecuados a la función de cada ciudad en Europa, en las cuales se planteaba y se construían principalmente palacios, iglesias, bibliotecas, teatros, observatorios, bancos, monumentos conmemorativos, entre otros. Esta variedad refleja el cambio social y los afanes culturales propios de la época ilustrada y de comienzos del siglo XIX. El urbanismo busca los trazados geométricos de domero o estrellados, con amplias avenidas y plazas en las ciudades, además de grandes zonas verdes. Ámsterdam es un claro ejemplo del asentamiento urbano holandés. En el siglo XVIII la situación se había modificado sensiblemente. En comparación con el siglo XVI, las ciudades más grandes del siglo XVIII crecieron más lentamente y muchos emigrantes vinculados a la urbe se vieron atraídos por centros de pequeño y medio tamaño. De todas maneras, hacia esta época, toda Europa se hallaba conectada a un sistema urbano único, centrado en Londres, París y Ámsterdam. Es más, la más pequeña de las tres mencionadas, Ámsterdam, triplicaba la población de cualquiera de las grandes ciudades del siglo XVI. Estas enormes ciudades coordinaban una red económica y cultural única, integrada por centros menores que se hallaban en un proceso de crecimiento rápido, aunque tal crecimiento estaba limitado por un mayor coste tanto de las subsistencias como de la fuerza de trabajo. También una de las ciudades en Europa que tuvo un gran desarrollo urbano es Viena. Durante todo el siglo XVIII, Viena se desarrolló a partir de dos zonas bien diferenciadas. En la parte interior estaba Altstadt con calles angostas, casas altas, iglesias antiguas y los palacios Aristocracia y Hofburg, residencia del emperador. Separada de ella por un amplio cinturón de fortificaciones y una vasta corona de descampado estaba la Viena exterior, formada por extensos barrios periféricos con espacios ajardinados y profusión de árboles. Napoleón tomó Viena en 1809, dejando indefensa a la ciudad al demoler los baluartes y elementos afines. Desde 1809, las ruinas de las fortificaciones permanecieron intactas. Las ruinas impedían una ampliación de la Altstadt, y la corona de descampado representaba a la vez una barrera de separación entre las dos partes de la ciudad, y el uso del suelo claramente antieconómico. En 1857, bajo el emperador Francisco José, se convocó un concurso de proyectos para la urbanización de este suelo de relicto. Las bases del concurso exigían que un amplio sector del área se dedicara a casas residenciales, cuya venta serviría para la creación de un fondo de edificación destinada a financiar el resto del plan y a crear una serie de grandes edificios públicos. Por lo tanto, a esto se refiere, la ciudad estaba aprovechando el máximo el hecho de haber adquirido la zona antaño fortificada.
Se exigía también a los concursantes la ubicación de un número determinado de edificios públicos, entre los cuales figuraban el Parlamento, el Rathaus, la universidad, varios museos y un teatro y el Teatro de la Ópera. La ciudad de Berlín fue destruida en pleno proceso de asentamiento urbano durante la Guerra de los 30 Años, la cual duró desde 1618 hasta 1648. La recuperación se inició a finales del siglo XVII y continuó en el siglo XVIII. En este último siglo se convirtió en una de las capitales más hermosas de toda Europa. En 1788 se construyó la célebre Puerta de Brandenburgo. Por otra parte, tenemos a Lisboa, capital de Portugal. Tiene una dilatadísima historia cuyos orígenes se remontan a un periodo anterior al Imperio Romano. Esta ciudad fue durante el siglo, bueno, más bien conocido el Siglo de Oro, que fue el centro de la vida política y comercial, alcanzando en 1550 una población de casi 100.000 habitantes. La historia de Lisboa a mediados del siglo XVIII resulta notable gracias a las obras emprendidas tras la destrucción de la ciudad a causa del terremoto. Fueron notables sus obras de reconstrucción planeada y sistemáticamente. Cabe destacar que la ciudad creció en el lado norte del estuario del río Tajo, que forma un magnífico puerto natural protegido a unos 13 kilómetros de longitud por casi 3 kilómetros de anchura, en el cual se basó la prosperidad comercial de Lisboa desde los tiempos más remotos. Continuamos con Londres, destacando el desarrollo urbanístico al norte de Oxford Street. En el año 1769 vio iniciarse la urbanización de fincas, tan lejanas como las situadas en New Road. Esta había sido abierta en 1756 como vía directa hasta la ciudad de Londres. De oeste a este se formó una arteria que formó el límite septentrional del suelo urbanizado hasta los principios del siglo XIX y posteriormente marcó la línea de término de los principales ferrocarriles procedentes del norte. Destacan varias plazas de barrio. Figuraban Manchester Square 1776 y Bryanston Square, ambas de 1811. Prácticamente fue la arquitectura urbana de mayor calidad durante ese periodo. En la imagen se puede observar el fragmento occidental del Plano de Londres de John Roque en el año 1769, tomando en cuenta que el norte es hacia arriba. El plano muestra la urbanización ya terminada de las fincas situadas al sur de Oxford Street hasta Park Lane. Destacan principales urbanistas del momento. Uno de los principales fue Diego Villanueva, arquitecto y escritor. Destaca por la renovación interior de iglesias del monasterio de las Descalzas Reales en Madrid y la reforma del palacio. Es un edificio originalmente construido por José Benito Churriega y en donde los elementos barrocos del diseño original están sobre la fachada y la portada. Por otro lado tenemos a Loudon Foster,
nacido el 8 de octubre de 1797 en Ansbach, fue un arquitecto austriaco nacido en Alemania. Si bien no era judío, es conocido como construir sinagogas e iglesias judías. Desde los años 1839 hasta los 1840, trabajó como arquitecto autónomo. Entre otros, diseñaron la estructura, la sinagoga, la más grande de Europa, basada en el estilo bizantino morisco, como se muestran características como el edificio policromo con cúpulas en forma de cebolla y puertas arqueadas, por lo que esta gran obra destacó demasiado, gracias a que fue algo llamativo, tomando en cuenta el edificio policromo. Posteriormente tenemos las trazas de Bruselas, Nimega y Barcelona. En Bruselas nos puede mostrar el plano de Thalys de 1850. Este muestra su extensión del centro histórico interior al cinturón fortificado de mediados del siglo XIX, cuyo trazado original revela con claridad el anillo de los boulevards de los años 1830. También se puede observar un marcado contraste entre la forma resultante del crecimiento orgánico de la ciudad antigua, interior al anillo de los boulevards, y los barrios periféricos de trazado regular del fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Por otro lado, tenemos las trazas Nimega, que vendría siendo una secuencia de 3 planos como se muestra en la imagen. Las principales fases de crecimiento de la ciudad, definiendo por los sucesivos cinturones de defensa, vendrían siendo nombrados por A, B y C. La A, el castillo que domina el paso del río, y los burgues están unidos en forma de oppidum dentro de la muralla a mediados del siglo XVIII. En el B fue una ampliación de la ciudad a mediados del siglo XV, con las murallas que encerraban también el castillo. En el C, el complejo de fortificaciones de artillería de principios del siglo XVIII agrega las murallas de 1468. Por la parte exterior, existe un núcleo aislado en la cabeza del puente dotado de sólidas defensas. Las calles que señalan el trazado de las murallas anteriores aparecen claramente definidas. Barcelona. Hacia fines del siglo XVIII, dentro del recinto amurallado reforzado junto a la imponente Cuidela, tuvo un gran impacto gracias a su emplazamiento dominante en la cima de la montaña. Contiene actualmente un museo militar, y desde sus explanadas y sus bulares ahora sus perfulos convertidos en parque público. Se disfruta de magníficas vistas sobre la ciudad. El barrio de Barcelona resultó de un proyecto de urbanización para dotar viviendas a los habitantes desalojados a causa de la construcción de Cuidadela. Comenzó a construirse en los años 1755 gracias a los terrenos ganados al mar que encerraban la rada del puerto. Ciudades neoclásicas en América. Bueno, aquí les podemos mostrar una imagen de Chicago, de la ciudad de Chicago, de 1833, de cómo era su urbanización, sus colonias, su ciudad. Al parecer una ciudad poblada para ese entonces y con gran crecimiento de población.
La ciudad de California, nos retomamos a la época de la colonización, donde los españoles, por los territorios, donde la Nueva España abarcaba desde Sudamérica hasta lo que actualmente es Texas, Nuevo México y California. Para ello se tuvieron que hacer muchos cambios urbanistas, de ciudad y de cultura, entre otras cosas. Las bases legales de la colonización en California se promulgaron con la promulgación de un reglamento en enero de 1781 que incorporaba las correspondientes disposiciones urbanísticas de las leyes de las Indias. La ciudad de Boston no alcanzó el estado esperado de urbanista en ese entonces a otras ciudades, como para desafiarlas y tener un mismo nivel o equidad sobre el poder de urbanismo en ese entonces hacia otras ciudades, como lo era la Nueva Inglaterra. Esta ciudad de Boston fue caracterizada muy principalmente por su fácil comercio que tenía en este territorio o en esta ciudad. En el año de 1775, tras el siglo y medio de crecimiento, que elevó una población de 17,000 habitantes, que en ese entonces 17,000 habitantes era una cantidad muy aceptable para este entonces. La ciudad de Carlisle se fundó en 1742 con aproximadamente una población de 3,000 habitantes. Para el año de 1750, Inglaterra quería o ordenó hacer una retícula cuadrada de 800 metros aproximadamente para la colonización de esta. Carlisle estaba muy dispuesta, esta ciudad, o probablemente estaba dispuesta a ser una ciudad entre las más grandes y con una retícula de la historia urbana de la primera época de la colonización en América. De no ser por las desviaciones locales que tuvieron en ese entonces. La ciudad de Nueva York fue una ciudad interesante, ya que esta se dio sin ningún plan, sin ningún objetivo, sin ninguna misión de crear una urbanización, de tener un crecimiento fijo, sino simplemente se fue dando, se fue comenzando y se fueron formando las primeras retículas en los barrios. En el año de 1775, la ciudad llegó a alcanzar una población de 23,000 habitantes. Para 1767, el creciente demanda de suelo residencial ya había ocasionado un cambio al abandonarse la incontrolada y esporádica urbanización a pequeña escala de calles singulares, por el trazado de vastos barrios nuevos y de algunas plazas o centros comerciales en la ciudad. La ciudad de Louisville y Jeffersonville fueron las primeras ciudades y enseguida fueron las ciudades de Jeffersonville y Shippingport y Portland. Estas ciudades fueron las primeras y como se pueden ver, mostramos abajo una traza, una urbanización pues de esta ciudad en el año de 1802, que estaba conformada por colonias o cuadras en forma diagonal. En cambio, a la ciudad de Louisville en el año de 1779 tenían una colonización, un territorio urbanístico de franjas comunitarias que iban en dirección rectas, horizontales y verticales. Cabe recalcar que fueron las primeras ciudades en obtener las retículas, de este caso serían originales, verticales o horizontales. Aquí tres grandes urbanistas del momento que fueron en Estados Unidos. El primero fue Pierre Charles Eiffant, el segundo es Thomas Jefferson y el tercero es William Strickland. Cada uno aportó diferentes obras con diferentes aportaciones, logros, etcétera, que estos contribuyeron a la urbanización en su época, que fue del año de 1750 al año 1850. Fueron muy importantes estas personas, ya que consolidaron varios acuerdos y varios proyectos para esta ciudad de Estados Unidos,
para esta ciudad de Estados Unidos, perdón, logrando así la urbanización en el país de Estados Unidos. Algunas de las trazas urbanas se pueden encontrar la de la ciudad de Carlisle, que fue un plano de la Prada Central que se ubicaba en la central de Pensilvania, de la ciudad de Carlisle. En esta se puede mostrar la ciudad de Nueva York, que fue la ciudad en este entonces del año 1767. A comparación de la actualidad es muy pequeña, pero así era su urbanización y sus trazas. Y por último se puede mostrar la traza de la ciudad de Filadelfia, que fue el sector entre las dos ciudades, entre los ríos de Laiwert y Schuylkill, teniendo una extensión amplia, y este plano o esta urbanización se mostraba en el año de 1794.